Sí, como dijo, es algo, es como muy simple. Lo que voy a mostrar es como un pantallazo para que vean cómo se utiliza el software en particular. Eh, También está mi mail ahí por cualquier otra duda que tengan en sugerencia, porque en realidad este programa, el PCI, tiene innumerables eh, posibilidades y modelos para hacer. Yo uso una parte nomás, no lo sé usar todo en su completo, pero bueno, les voy a mostrar lo que suelo hacer. No pasó. No pasó. A ver. Perdón. Bueno, les voy a dar una mini introducción para tener en cuenta algunos conceptos teóricos que son importantes a la hora de interpretar los resultados, porque ustedes saben que todo modelo es una opción de lo que puede ocurrir, pero no necesariamente es lo que ocurre, ¿sí? Entonces hay algunas cuestiones teóricas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de interpretar y dice, bueno, sí, esto es factible a que ocurra o esto no es factible que ocurra. Acá, bueno, una definición del modelado hidrogeoquímico en realidad es una construcción teórica que engloba un conjunto de reacciones químicas que tienen que ser física y termodinámicamente coherentes y son responsables de la composición química de una solución determinada. Eso utiliza, por un lado, el código numérico, que es la herramienta, que es lo que permite simular este modelo, y el modelo propiamente dicho, que son los procesos con estos principios físico-químicos que se aplican a la interpretación y origen del origen y funcionamiento de los sistemas hidroquímicos determinados. Para tener en cuenta un poquito el equilibrio químico y la solubilidad, la constante de solubilidad o el producto de solubilidad es la cantidad máxima que un mineral puede disolverse a una determinada temperatura. Eso está tabulado y va a variar en función de la temperatura y nos dice, en realidad nos relaciona la cantidad de concentración de aniones y cationes que están en solución relacionado a el mineral del cual se disuelve. Eso nos va a dar la constante de equilibrio. En este caso, el ejemplo es la fluorita, un fluoruro de calcio, se va a disolver en su catión calcio y en su anión fluoruro, y su constante de equilibrio es igual a 4,26 por 10 a la menos 11. Si se dan cuenta, es un número muy bajito, lo que está indicando que la fluorita es levemente soluble en agua a 25 grados centígrados. O sea que la cantidad de fluorita que va a disolverse es esta, cantidad máxima, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, porque cuando uno hace los modelos, a uno le dice se disuelve tanta cantidad, tiene como un resultado final, ¿sí? Y los modelos tienen en cuenta estos valores de constantes para poder calcularlo. Con ese valor del índice de esta constante de equilibrio es que se calculan los índices de saturación. La definición del índice de saturación es una expresión matemática que permite determinar si un mineral tiende a disolverse o a precipitar en una solución determinada. Y se calcula de esta forma, comparando las actividades químicas de los iones disueltos del mineral con el producto de la solubilidad, que es la constante de equilibrio que se calculó anteriormente, ¿sí? Entonces uno tiene una concentración en una solución dada de calcio y sulfatos, por ejemplo, en el caso de que se quiera analizar el índice de saturación del yeso, el yeso se va a disolver en calcios y en sulfatos. Tiene una concentración determinada y uno le aplica la fórmula con el producto de solubilidad y le va a dar un resultado que va a ser el índice de saturación. Ese resultado, si es mayor a 0,05, nos está indicando que la cantidad de elementos disueltos es más alta que la que se encontraría en equilibrio, con lo cual se dice que el agua, la solución, está sobresaturada con respecto a ese mineral, yeso por ejemplo, y tiende a precipitar. Ahora, si precipita o no,
es otra cuestión, ¿sí? Hay que ver si están dadas las condiciones locales. Pero si nos da un índice de saturación positivo, es muy probable que ese mineral esté precipitando en el momento del muestreo. Si el índice de saturación da por debajo de menos 0,05, o sea, si da negativo básicamente, la solución está subsaturada. Acá, perdón. Y si está subsaturada, significa que la cantidad de elementos disueltos es muy baja. Con lo cual, si en la cuenca de drenaje o en el sistema donde circula el agua, que yo tomé la muestra, existe ese mineral, probablemente se esté disolviendo. O tiene la posibilidad al menos de estar disolviéndose. Y cuando el valor es cercano a 0, se dice que la solución está saturada. Ahí el mineral está en equilibrio. Ni va a disolverse ni va a precipitar. Lo otro que se calcula con el programa, que son los primeros dos cálculos que se hacen, el índice de saturación y la especiación química, son los modelos más simples que se realizan con este programa, es la distribución de todas las especies que se encuentran en el equilibrio de la solución de cada elemento químico. Y cada especie tiene particularidades diferentes con las otras, o sea, en cuanto a la movilidad, a la solubilidad y a la toxicidad. Por ejemplo, ahí yo puse un ejemplo del arsénico, todo el mundo dice el arsénico es tóxico, bla, 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 pero en realidad la especie de arsénico que es más tóxica es el arsénico más 3, es más tóxica y es más móvil, mientras que el arsénico más 5 es levemente tóxico, o sea, no es, el problema en nuestro país no es el arsénico más 5, sí es el arsénico más 3. Con lo cual, dependiendo la especiación, nos va a dar características diferentes desde la dinámica y desde la calidad. Justo hablaba recién con algunos de ustedes, estos diagramas de HPH se suelen hacer, son muy comunes, para ver la disponibilidad de las especies químicas en cada elemento. Este diagrama en particular está publicado en este trabajo, que es uno de los trabajos de ahí de la mina Capillitas, que le comentaba en la charla anterior, donde finalmente hace poco terminó la tesis doctoral, que es un trabajo sobre la dinámica del cadmio en particular, desde las fases sólidas hasta las fases disueltas de los distintos sistemas hídricos que están en esa zona. Y se puede ver que el drenaje ácido tiene el 100% de su cadmio como cadmio libre, los de drenajes intermedios también, pero las aguas que son más alcalinas o más dulces presentan más o menos la misma cantidad de cadmio libre con carbonato de cadmio. Eso, yendo a la otra pregunta que también estuvimos charlando, este cadmio tiene una concentración efectiva del 100%, o sea, puede reaccionar químicamente con otros compuestos, mientras que este cadmio, que está unido al carbonato, ya está, como que ya reaccionó y no es efectivo para reaccionar de la misma forma que este cadmio. Entonces, cuando uno tiene que analizar procesos o interpretar distintos procesos, no es lo mismo tener las concentraciones acá que ya con otras especies dentro de la solución. Ese es un ejemplo. Y hablando de la cinética mineral, también lo que hablábamos hace un rato, hay procesos que son muy rápidos, los que ocurren sobre las superficies minerales, por ejemplo, los procesos de absorción y desorción duran segundos, minutos, son muy rápidos, mientras que la meteorización, disolución y precipitación de carbonatos y silicatos tienen una cinética más larga. Los carbonatos y sulfatos son pocos días, pero los silicatos, su cinética es muy lenta y dura de miles a millones de años. Sin embargo, los resultados se ven, siempre está muy investigado cómo es la meteorización de los silicatos. Todo lo que tenga que ver con gases, disolución y exsolución, son rápidos también, de horas a días, y los procesos redox pueden ser de horas o a años en función si está implicada la actividad bacteriana o no. Y yendo ya directamente al modelado numérico, a partir de los años 70 es que se empiezan a crear todos estos software que son
códigos matemáticos para facilitar la cuantificación de todos estos procesos geoquímicos. Hay muchos más que los que yo mostré acá, pongo algunos para dar un ejemplo. Los que yo uso en particular son los últimos estos, el FreakC, que es el que usé para mostrar los resultados, y es el que voy a mostrar ahora cómo funciona. Y el AquaChem, que en realidad es un programa que tiene una base para realizar diagramas y gráficos varios, y tiene una interfase con el FreakC, con lo cual el resultado es el mismo. Bueno, ese programa es un programa libre que lo pueden descargar del Servicio Geológico de Estados Unidos, del USGS, ponen USGS FreakC y ahí les va a aparecer el link para descargarlo, así que lo pueden usar e indicar en los papers que se usó y no van a tener ningún problema. Como todos los software tienen una planilla o un archivo input, los software últimamente siempre crean varios archivos, uno de input y otro de output, que tienen los resultados. Y la particularidad de este programa es que tiene una cantidad de bases de datos diferentes. Por defecto usa el FreakC, si uno no cambia la base de datos, el programa va a usar el FreakC, que es una base de datos que yo la uso normalmente para aguas dulces, bastante diluidas, ríos de las sierras, ríos dulces en general. Pero para ambientes ácidos hay que usar otras bases de datos que tengan los minerales que nos interesan. En el FreakC no es tanto, no están las sales fluorescentes, no está la schwermanita. En cambio en estas aparecen más cantidad de minerales relacionados al drenaje ácido. En particular el agua TQ4F es la que uso yo, pero he usado también en algunas oportunidades la MITQ. Una característica es que se pueden agregar información a esa base de datos. Si ustedes encuentran en la bibliografía la ecuación química de disolución con el valor de la constante termodinámica, se puede agregar con formato de programa, se le agregan los datos a la base de datos y se crea una nueva base de datos personal, digamos, que la puede usar perfectamente. Yo en particular a esta UATQ le he agregado algunos valores nuevos de schwermanita, porque el valor de la constante de equilibrio termodinámica varía según el autor. Entonces, por las dudas puse todo y lo iba interpretando a medida que iba teniendo los resultados. Bien. Bueno, cuando uno abre el FreakC aparece la pantalla que es muy similar a muchos programas, no sé, los que usan programas seguramente es similar. Lo primero que hay que hacer es verificar la base de datos porque no lo pide, entonces hay que ir a File, Properties, y ahí en Properties elegir la base de datos, ¿sí? Aparece una lista, ahí está el FreakC, que es la que usa por default, hay que cambiarla a la que uno quiera usar. Después hay que ir cargando las soluciones, acá donde dice Initial Condition, en el matracito ese, se van cargando las características de cada solución, se pone el nombre de la solución, el pH también por default es 7, pero obviamente si estamos hablando de drenaje ácido hay que cambiarlo, si no los valores no van a dar. El P es una variable que está relacionada con el EH, o sea, con el potencial redox. Si uno mide en el campo siempre el potencial redox, el EH, y hay una fórmula que lo transforma al P. Este P por default también en 4 es para un valor de H de 250 más o menos. En sistemas de drenaje ácido hay tanta oxidación, los EH son mucho más altos y los valores de P que yo suelo usar son de 10, 11, o sea, hay que cambiar eso también para que el resultado sea lógico. Bueno, la temperatura. Y después se carga la segunda pestaña, cada uno de los elementos con la unidad. Hay que tener en cuenta la unidad antes de cargarlo, ¿no? Porque para no meter la pata. Son errores que a veces uno carga todo y después dice, uy, lo cargué con otra unidad. Entonces yo les aviso de antemano. Eligen la unidad, cargan. Después este programa también puede servir a veces para cuando
uno necesita pasar de milimoles a miliequivalentes a miligramos y uno tiene todas las planillas. Bueno, acá con este programa se puede cambiar la unidad y larga toda la lista en la otra unidad directamente. Entonces, ya guarda y tiene el input con los datos cargados, ¿sí? En el programa. Lo guarda, como decía, y lo corre con run. Está ahí arriba, corre el programa y le larga directamente los índices de saturación y la especiación de la solución. Acá ustedes pueden ver entonces en el ejemplo del aluminio va a tener la concentración máxima que uno le carga y todas las especies minerales en las cuales está y bueno, y sigue. En general, las últimas especies, si ven por 10 a la menos 40, dice ahí, o sea, no existe casi. Pero bueno, uno toma las que son importantes para el análisis que está realizando. Acá hay un ejemplo también de la mina de Capillitas, de la mina Santa Rita, en donde está graficado la especiación del arsénico, el 3 y el 5, en función del pH. Claramente pueden ver que a pHs ácidos, la especie que domina al 100% es el arsénico 3, que es el tóxico justamente. Mientras que a medida que el pH se va haciendo más alcalino, ya el arsénico más 3 ya no existe y el 100% de la especie del arsénico está formada por el arsénico 5, ¿sí? Esas son algunas de las cosas que les da importancia a la especiación. Porque si no, uno tiene el total de arsénico y quizás es la misma concentración acá y acá, pero en realidad acá es todo arsénico 3 y acá es todo arsénico 5. Entonces el resultado no es el mismo. Y por último están los índices de saturación, que bueno, es como les mostraba antes, cuando uno tiene un índice de saturación positivo, en este caso, está diciendo que esta solución podría estar precipitando guetita. ¿Sí? Acá hay otro con positivo, hematita, ¿sí? O sea, esta solución está cargada en hierro claramente, porque podría estar precipitando guetita y hematita. Y el yeso, que en este caso lo marqué porque estaba justo abajo, está en equilibrio, porque está levemente negativo. O sea, no está ni precipitando ni disolviéndose. Acá hay también un ejemplo de los índices de saturación de la tesis doctoral, donde estaba el arsénico de recién que mostré, pero de todos los elementos. Están divididos arriba en óxidos e hidróxidos, en sulfatos y en carbonatos, porque como son muchos minerales, están divididos. Y están también llevados en el eje X el pH. En este caso, yo cuando le mostré el río amarillo, en el drenaje ácido, lo que estaba sobresaturado eran todos los óxidos e hidróxidos de hierro, los sulfatos de hierro y algunos de aluminio, porque todos los procesos de oxidación ocurrían en la cuenca alta. Entonces, a medida que recorría el río, iba precipitando y eso se veía en los índices de saturación. En este caso, el drenaje ácido que tiene en esta cuenca no está sobresaturado en casi nada, porque durante todo ese curso, que es mucho más pequeño, más acotado, todavía se están generando los procesos de oxidación y todos estos procesos que generan el drenaje ácido. Entonces, todos los elementos de óxido e hidróxido de hierro y sulfatos de hierro, que en el río amarillo estaban sobresaturados, acá están subsaturados, están todavía produciendo, y en este sistema, por ejemplo, la cantidad de sólidos totales disueltos está aumentando aguas abajo justamente por esta razón, ¿sí? Yo cuando fui, que tenía en la cabeza la atenuación natural, me imaginaba lo mismo y no, y ocurre todo lo contrario. Los índices de saturación son negativos, los procesos están ocurriendo en el momento, las concentraciones aumentan. Listo.